bien, seguimos aquí por la 95.3 Tiempo XFM. Justo cambiamos el agua del mate, la yerba compuesta, sabor pomelo, riquísimo, con mucha azúcar. Y se me terminó el azúcar acá. Tengo que estirar el brazo al estilo truquini para que el mate siga dulce, si no se va a volver más amargo. En este caso lo desplazamos, lo mandamos al rincón de Miguel Cardoso un ratito, tipo en la escuela que te mandan a la dirección. ¿Saben por qué? Porque le dijimos el saludo de la tía Nena, no lo supo. Al rincón Miguel Cardoso. Y ahora lo recibimos al reverendo Hugo Romero, que ha estado por El Salvador. Acá me anoté, en la convención anual y cumbre INSTE de los países de Centroamérica y el Caribe. Así que usted estuvo como supervisor de INSTE de los países del Cono Sur de Sudamérica. ¿Es correcto esto? Porque me lo mandó usted. No, sí. Toda la explicación ahí lo copié para no decirlo mal. Y bueno, me va a contar un poco de esta experiencia. Imagino que lindo, interesante, muy bueno. Sí, por supuesto. Bueno, una vez más, viajar a uno de los países de Centroamérica, esto se hace cada año y medio, cada dos, más o menos. Y después, anualmente tenemos nuestras cumbres aquí en la zona, en los países del sur de Sudamérica. En octubre vamos a estar en Quito, en Ecuador, y ya es una cumbre ya más bien para los países de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Argentina. Pero vamos a tener visitas de México y de los Estados Unidos. Y esta cumbre que participé como representante del Cono Sur, en El Salvador, primera vez que estoy en El Salvador, ahí bueno, se convocó a los directores de nuestro instituto de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Por supuesto, además de recibir adiestramiento y ponernos al tanto con todas las últimas novedades del instituto en el mundo, también aportamos nuestros informes a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros en Argentina tenemos más de 2.200 estudiantes y es uno de los países que ha crecido muchísimo en cuanto al interés en estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y prepararse para algún desempeño ministerial que, bueno, que se va abriendo puertas en el camino. Y bueno, la gente hoy necesita más que nunca estar preparada teológicamente para poder enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Una cosa es aquel que va a la iglesia como fiel y otra cosa es aquel que es alumno de la palabra de la teología, que es totalmente distinto, digamos. Sí, no, por lo general la mayoría de nuestros estudiantes están en alguna iglesia evangélica, bautista, alguna rama pentecostal. Tenemos alumnos en penales, gente que está cumpliendo una condena en un penal y también están estudiando la palabra. Tienen como una iglesia interna también ahí dentro. Pero por lo general todos están ligados a alguna iglesia evangélica. Pero dentro de la congregación o de las congregaciones hay gente que tiene un llamado fuerte al servicio ministerial. Y antes, bueno, era suficiente un llamado genuino, la vocación de servicio, pero hoy, con tantas necesidades que hay en el mundo y tanta necesidad que tenemos de tener respuestas para tantas preguntas que se nos plantean diariamente, necesitamos nosotros que la gente pase por un instituto bíblico teológico. Bueno, preguntarle, ya que esto es internacional, ¿cuáles son los temas que preocupan hoy que llevaron de nuestro país? De las preguntas, ya que hablamos de las preguntas que nos formulamos y a las que les tenemos que encontrar respuestas, ¿cuáles son las preguntas que comentaron ustedes, que pusieron, que surgen acá en Argentina? Sí, bueno, en Argentina lo que más llama la atención y es lo que se presentó como una de las propuestas es que las iglesias y los estudiantes, porque el 85% de nuestros estudiantes son jóvenes. ¿El 85%? Sí, en casi todos los países, de gente joven, desde 40 años para abajo. Y bueno, justamente cómo implantar a la juventud en medio de una sociedad que tiene distintas formas de pensar, distintas leyes, cómo encaja la iglesia en medio de todo esto, cuál es el papel de la iglesia, cuál es el papel de la juventud, porque hoy la juventud se encuentra con un montón de desafíos y piensa, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice la palabra en forma literal, lo que dice la Biblia en forma literal, o esto fue escrito para un tiempo y hoy estamos en otro tiempo? Y esa es la gran pregunta que hace la juventud. Entonces, ¿cómo encaja la juventud en este tiempo? La respuesta de la mayoría, la respuesta unánime en realidad de todos los que estuvimos allí, fue que la palabra de Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos,
Pero sí nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar este tipo de necesidades, sin salir de la palabra, que es muy difícil no salirse de la palabra y al mismo tiempo complacer las demandas de este tiempo. Pero ahí es donde tenemos que jugar un papel importante y marcar un equilibrio entre una cosa y la otra. Así que esto se está dando mucho, yo no digo tanto en Argentina solamente, sino que en todo el mundo. INSTE está en 40 países en el mundo. Así claro, que hablamos el otro día cuando vino Nicholas, que claro, fue a principios de año. Claro, fue en octubre del año pasado. En octubre pasa tan rápido, sí, vivimos tan a mil que me parecía que era principio de año, en octubre. Claro, y estamos ya en 40 países en el mundo. A mí me corresponde supervisar 7 países del Cono Sur. Bueno, y es una pregunta y es una demanda que podemos decir que está a nivel global. Ahí, teniendo en cuenta la participación de los jóvenes, ¿el resto de los países hay alguna pregunta o algún tema que dijeron, bueno, me parece que para tomarlo de ejemplo para nuestra sociedad, para nuestra gente, para trabajar en nuestros grupos? Bueno, de nuestra zona en Uruguay, por ejemplo, Uruguay, un país muy cercano a nosotros, es un país donde todavía la palabra de Dios se resiste mucho. ¿Ah, sí? Sí. Las iglesias no crecen numéricamente porque hay como un rechazo a la palabra de Dios, ¿no? Las nuevas generaciones. Dicen que Uruguay históricamente fue así, pero que en este tiempo se nota más que antes. Otro de los países, los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que está viviendo una recesión ya hace muchos años, económica y social también. También hubo una baja importante de estudiantes, y Cuba, que siempre está en la agenda de todos nosotros y de todas las cumbres. Estuvimos, gracias a Dios, en contacto con el director de Cuba, que pudo viajar, pudo salir de la isla, estuvo con nosotros estos días, y lo que está pasando en Cuba es triste, es muy triste. Entonces intentamos nosotros reunir esfuerzos, aunar esfuerzos para poder ayudar a estos países que por ahí no tienen la libertad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una libertad amplia para predicar, pero al mismo tiempo esa libertad se ha convertido en libertinaje, que es una gran preocupación también que tenemos. Así que es un poco la temática. Estuvimos 3 días, mañana, tarde y noche, debatiendo todos estos temas. El resultado, gracias a Dios, ha sido positivo, más allá de los inconvenientes económicos que hay en muchos de nuestros países. La palabra de Dios sigue corriendo, ¿no? Y esto es histórico, porque la Biblia nos dice que cada vez que la iglesia fue perseguida o fue resistida, es donde más la palabra de Dios ha corrido, a causa de la persecución. Así que se cumple hasta este tiempo también. Quería preguntarle por qué son tiempos donde la gente descree. En otras oportunidades yo le decía que me encontraba con... Y bueno, creo que hoy en día también estos movimientos que se ponen así como en vidriera y que tienen tanto eco a través de las redes sociales y medios de comunicación que atentan contra toda la palabra de la iglesia, de Dios y demás, vemos que ahí hay una falta de fe de creencia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo así? ¿Ven una suerte de rebeldía? ¿Qué análisis hacen? Mira, una de las frases que salió en esta cumbre es que si la palabra de Dios no ha corrido como debería haber corrido, el principal estorbo fue y ha sido la propia iglesia, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tristemente yo tengo que decir que esto no se da en la Iglesia Católica, por ejemplo, y es un ejemplo a seguir. Pero los evangélicos tenemos esa gran dificultad de que preparamos gente, instruimos gente, la capacitamos. De repente se origina algún conflicto interno en una iglesia. Esa persona que tiene llegada a mucha gente o a un grupo de personas, saca un fichero de culto, que es fácil sacarlo en este país, y se pone en la esquina Iglesia de Jesús, él pone el nombre que quiere con el fichero de culto y comienza a predicar. Pero no es una persona que ha sido llamada para eso. En realidad está estorbando porque no ha sido llamada a ese servicio. Era muy bueno dentro de una iglesia local como un líder interno, como un ministro interno, pero cuando salís sin el respaldo principal que es de Dios, vas directamente al fracaso. Entonces va gente, porque llevan gente, pero les enseñan mal, a veces les implantan cosas o costumbres o doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia,
y caemos todos en el mismo pozo. Caemos todos en el mismo movimiento. Los evangélicos, esos que están allá en la esquina o los que están a media cuadra, están haciendo cualquier cosa, y bueno, son todos iguales, dicen. Y en realidad no es así. Biblia Abierta tiene presencia en 50 países en el mundo, por ejemplo. En Argentina nuestra iglesia este año cumple 40 años en la ciudad, por ejemplo. Son iglesias reconocidas, hay iglesias reconocidas, pero hay que tener mucho cuidado con estos nuevos movimientos que estorban el buen trabajo que vienen haciendo las denominaciones reconocidas, y no debería ser tan fácil. Entonces, la gente descree por eso, porque después nos meten a todos en el mismo pozo, nos meten a todos en la misma bolsa, y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, reverendo, le quiero agradecer por llegarse a nuestra radio, por contarnos esta experiencia, y seguramente se va a ver reflejado también aquí en la ciudad y en todos los puntos donde ustedes están trabajando. Sí, bueno, así es. Estamos tratando de abrir ahora una nueva filial en Villa María. En Villa María. Sí, creo que están dadas las condiciones, así que pronto vamos a estar comunicando esto. Y aunque todavía es temprano para anunciarlo, pero le vamos a acercar la invitación a nuestro 40 aniversario. La Iglesia Biblia Abierta en Hernando cumple este año 40. 40 ya. El año 78 hasta la fecha. Así que queremos hacer una linda fiesta que por supuesto van a estar ustedes invitados. Bueno, así será, estaremos ahí acompañando si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, gracias a vos como siempre. Buena estrella.